es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, número uno, y seducido. ¿Dónde empieza el pecado? En la mente, debido a la concupiscencia que tenemos en el ser humano. Primero aquí, este es el gatillo, y ya que lo hace, entonces es seducido, es atraído y seducido. Versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, una vez que ya se concibió, el hombre ya determinó hacerlo, dice, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre, de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no cambio, ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces Dios no es el autor del pecado, dice la palabra de Dios. Dios es perfecto y soberano. Todo está planeado por Él y marcha de acuerdo a su voluntad. ¿Saben lo que es la soberanía de Dios, hermano? Que Él tiene el control y el dominio, y Él hace lo que le place. Ahora, en su soberanía, Él le plació salvar a la raza humana y darle las más grandes bendiciones que un ser humano puede recibir: tener al Espíritu Santo de Dios dentro de él. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Él es perfecto y nunca vamos a entender los caminos de Dios. Ok, dice, ahora pues no se entristezcan. Y esta es la historia de Josué. En los minutitos que nos quedan, ¿alguien ha leído la historia de Josué al que vendieron sus hermanos? O al menos ha escuchado la historia de Josué. En Génesis 45, hermano. Ustedes, de hecho, antes de Génesis 45 está la historia de Josué, uno de los hijos de Jacob. Perdón, Josué. José, correcto, thank you. José, la historia de José, uno de los hijos de Jacob. Todos sus hermanos generalmente lo aborrecían, porque él era como el favorito, y aparte tuvo sueños de parte de Dios de que todos sus hermanos, incluyendo a su papá y a su mamá, se le iban a rendir a él, se iban a postrar. El caso es que le dio tanto coraje a los hermanos, vean, contra uno, muchos hermanos contra José nada más, y terminaron, hermanos, haciéndole un gran daño. Lo vendieron, pero no solamente, no quiero pasar más detalles, pero si analizamos lo que pudo haber vivido José, hermanos, ser rechazado por sus propios hermanos, ni uno realmente que se pusiera de su lado. Uno más o menos ahí, pero de todas maneras participó en el dolor, sintió rechazo de sus hermanos, etcétera. Dice, pero cuando José por fin es vendido se va hasta Egipto, lo hacen soberano después del mero rey de Egipto, el faraón. Tenía un sumo poder, y después llegan los hermanos porque había hambre en la tierra donde vivía su papá y sus hermanos, y vienen acá a pedir comida, querer comer, y José los vio. Y de ahí la historia está emocionante, hermano. Pero cuando José se da a conocer a sus hermanos, le dijo, soy yo, su hermano José, y lloró muchísimo, toda la gente supo, etc. Pero una de las cosas que dijo fue, ahora pues, le dice José a sus hermanos, no se entristezcan ni les pese de haberme vendido acá. Lo vendieron, hermanos, a su propio hermano. Dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de usted. ¿Cómo? A ver. Para preservación de propósito. Sufrió este ser humano, pero Dios tenía, ¿qué cosa? Algo en mente. Dios tenía un propósito, y qué interesante, porque José aquí lo aceptó y lo vio así. Es triste para un creyente cuando no llega a comprender y entender el propósito de Dios en su tribulación, porque lo único que le queda es estarse quejando y sentir su vida miserable, aunque sea cristiano. Pero no, hermanos, aquí dice, ¿para qué? Porque eso habla de propósito, razón. Dios dice, me vendieron, pero porque para preservación de vida me envió Dios. O sea, ¿cómo José se atreve a decir, me envió Dios? Si fue que sus hermanos lo vendieron y le hicieron un daño, ¿lloraría José? Obviamente ha de haber llorado muchísimo José, y no tanto el dolor de irse con otra gente de otro idioma, hermanos, sino de cómo pudieron sus propios hermanos haber hecho tal cosa.
de venderlo a una gente que ni conocía. Pero José llegó a un punto y dijo, Dios me envió para acá. ¿Se dan cuenta cómo uno puede ver el sufrimiento y el dolor desde la perspectiva de Dios? Y en el versículo 7 y 8 dice, y Dios me envió una vez más. Sus hermanos lo vendieron, pero José, viendo la vida desde la perspectiva de Dios, dice, Dios me envió delante de ustedes. Otra vez, propósito, para esto me envió Dios, para preservarle posteridad sobre la tierra y para darle vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaron acá ustedes, sino Dios. Hermanos, José está hablando y diciendo de hermanos que tuvieron mal corazón contra él. Pero él dice, ustedes no me enviaron acá. Dios me envió porque tenía un propósito. Y en el versículo, capítulo 50, versículo 20, ¿saben quién murió? El papá de estos hermanos, Jacob, murió. Entonces sus hermanos que le habían hecho ese mal, tuvieron miedo y dijeron, José ahora sí se va a desquitar de nosotros. El caso es que le estaban rogando y somos tus siervos. Y ¿saben lo que dijo José? Dijo, ustedes pensaron mal contra mí. ¿Eso fue real? Absolutamente. Ustedes realmente tuvieron mala intención. Pensaron mal contra mí, mas Dios lo cambió para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esto, hermano, es ver las situaciones de sufrimiento y de dolor desde la perspectiva de Dios. Y para esto necesitas estar fuerte en el conocimiento de la verdad. Si el conocimiento del creyente es nada más superficial, ya soy hijo de Dios, cuando me muera voy al cielo, no vas a estar preparado para el día de la tribulación. Tienes que intencionalmente hacer un compromiso para aprender más del Señor. De cualquier manera. Una manera es venir el domingo, pero es un domingo nada más a la semana. Otra manera es unirte a un grupo pequeño donde se animan los hermanos, donde oran unos por otros, donde se conocen, donde se desafían también a vivir la vida cristiana. Otra es que tú solo en tu casa. Pero es muy importante porque si no conoces al Señor Jesucristo, tu vida, tu experiencia, aún siendo hijo de Dios, no va a ser nada agradable en esta tierra. Y vas a derramar muchas lágrimas y mucha tensión emocional innecesariamente. Basta ya la experiencia humana, hermano. Si está pasando un conflicto difícil, pues claro que causa tristeza, dolor, lágrimas, preocupación. Basta ya con eso. Pero otra cosa es que por causa de no conocer al Señor, por causa de que no tienes en qué poner la fe, porque no hay conocimiento de la vida de Cristo, de cómo es Dios, cómo te puede sacar adelante en medio de esa situación, pues se añade más tribulación y más tormento y más angustia, más desespero a la situación. Pónganse de pie, vamos a orar y vamos a hacer despedidos. Terminamos con esto, hermano. Busquen las cosas del Señor. Es difícil, pastor, lo que estoy viviendo, concedido, granted. Y yo no puedo decir, sé lo que sientes, no, porque yo no sé. Yo me puedo imaginar, de acuerdo a tu situación, lo difícil que ha de ser. Yo sé, yo puedo decir por mí, por mis situaciones. Pero hermanos, Dios es real. Y aceptaremos de Dios solamente lo bueno y no lo que llamamos nosotros malo. O sea, extenderemos la mano para recibir la comida, la ropa, el trabajo, la salud, mi familia, mi casa, mi carro y muchas cosas que necesitamos. Y cuando venga esa experiencia van a decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Piensen en Cristo Jesús y más adelante vamos a ver esto. ¿Quién fue mejor que tú? Hablando de santidad y perfección. Cristo. El Hijo de Dios. ¿Pecó? No. ¿Se equivocó? Nunca. ¿Y sufrió? Absolutamente. ¿Y por qué sufrió? Por ti. Por tu culpa. Por mi culpa, por nuestra culpa sufrió el Hijo de Dios. Y Él dijo, Señor Padre,
Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, Señor. Hágase tu voluntad. Y la realidad fue, no fue posible que pasara esa copa. Cristo tuvo que tomar esa copa amarga del sufrimiento y del dolor. Cristo se identifica contigo y conmigo, porque Cristo sabe, conoce perfectamente cada una de las emociones negativas del ser humano. Pero Cristo vivió su vida desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia, Padre. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Y gracias porque tu Espíritu Santo es el que nos ilumina para comprender mejor la verdad de tu palabra, Señor, y entender el significado de tu palabra. Padre, gracias porque tú sabes, Señor, que hay dolor y preocupación y todas esas cosas aquí en la tierra, maldad, Señor, cosas que nos parecen tan injustas y dolorosas, Señor. Sin embargo, escogemos confiar en ti. Escogemos hacer a un lado nuestras emociones y escogemos actuar nuestra voluntad, ejercitar nuestra voluntad y decimos, Señor, creemos en ti y sabemos que tú estás con nosotros. A pesar del miedo que tengamos, vamos a confiar en ti, o voy a confiar en ti. El salmista dijo, whenever I am afraid, I will trust in you. Cuando tengo miedo, dijo el rey David, confío en ti, yo confío en ti. Vean, cuando tengo miedo, dijo tu siervo David, Señor. Padre, tú conoces a cada persona, a cada familia, y tú conoces perfectamente la situación que están viviendo. Yo no sé, pero tú lo sabes. Señor, revélate a ellos que pueden seguir confiando en ti, que tú, Señor, nos vas a ir con ellos a través de cualquier situación. Y su fe va a crecer, van a ser más fuertes, Señor. Gracias, Padre, por todo, y gracias, Señor, por tu presencia. Sabemos que vas con nosotros siempre. Oramos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos. Recuerden que vamos a tener un tiempo de oración. Para el que quiera quedarse aquí, vamos a dar unos minutos. Dios les bendiga.